nombre es Néstor. Pasé gran parte de mi vida bajo la disciplina del ejército, donde aprendí que el miedo es un error de cálculo. Tras mi retiro, busqué el silencio de los caballos en Querétaro. Me dediqué a la equitación de salto, una disciplina que requiere un control absoluto sobre el animal. Solía internarme en el Cerro del Cimatario para poner a prueba la resistencia de mi caballo, un ejemplar robusto que conocía bien los senderos de piedra y espina. Era un día de sol implacable, alrededor de las 14 horas. El calor en el cerro era seco, de ese que te hace ver espejismos sobre las rocas. Me detuve en una zona alta para hidratarme, dejando que el caballo recuperara el aliento. Fue entonces cuando lo vi, a unos 100 metros, emergiendo de una zona de matorrales cerrados donde ni siquiera los coyotes se meten. Era un hombre inmenso. Debía medir cerca de 2 metros. Tenía una barba larga, enmarañada y canosa, pero lo que me dejó paralizado fue que estaba completamente desnudo. Caminaba con una zancada antinatural, ignorando los espinos de garambullo que deberían estar desgarrándole la piel. No mostraba ni un rasguño, ni una gota de sudor. Su piel tenía un color grisáceo, como si estuviera recubierto por una capa de ceniza antigua. ¿Se perdió, amigo?, le grité, manteniendo la calma que te da el entrenamiento. El hombre no contestó. Simplemente aceleró el paso, manteniendo la vista fija en la mía. Cuando estuvo a escasos 3 metros, el olor me revolvió el estómago. Era una mezcla de humedad de cueva y carne rancia. No era un indigente. Sus músculos estaban definidos de una forma extraña, como si fueran cuerdas tensas bajo la piel. «Súbeme», dijo. Su voz no venía de la garganta. Parecía un sonido vibrante, metálico. «Súbeme a tu animal, Néstor». Me quedé helado. Yo no le había dicho mi nombre. En ese momento, el instinto de supervivencia que me salvó en tantas misiones se activó. Sentí que si permitía que ese sujeto tocara al caballo, algo horrible pasaría. Sin mediar palabra, tiré de las riendas y puse al animal en marcha, alejándome al trote. Al mirar por el retrovisor de mi hombro, vi que el hombre empezaba a correr detrás de nosotros, pero no como corre una persona. Sus rodillas se elevaban demasiado y sus pies descalzos no hacían ruido al golpear las piedras. Sentí una punzada de adrenalina que no experimentaba desde mis tiempos en activo. Puse al caballo al galope, confiando en que la velocidad del animal pondría una distancia segura entre nosotros y aquel extraño. El terreno en el cimatario es traicionero, lleno de piedras sueltas y desniveles, pero mi caballo era experto. Sin embargo, por más que apretaba el paso, el sonido de la respiración de ese hombre no se alejaba. «¡Arre!», grité, dándole un toque firme al costado del caballo. Pasamos del galope al sprint máximo. A esa velocidad, cualquier humano normal habría quedado atrás en segundos. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vi una sombra. El hombre me había alcanzado. Estaba corriendo a la par del caballo, manteniendo una velocidad de casi 40 kilómetros por hora sin el menor esfuerzo aparente. Lo que vi entonces me hizo dudar de mi cordura. El tipo no jadeaba. Su pecho subía y bajaba con una calma aterradora. Corría sobre las rocas afiladas y los cactus como si flotara sobre ellos. Pero sus pies golpeaban el suelo con un peso seco. Pum, pum, pum. Giró la cabeza hacia mí mientras corría y me dedicó una sonrisa desencajada. Sus labios se estiraban de más, revelando una hilera de dientes que parecían desgastados por roer hueso. «Corre más, Néstor», siseó, y su risa se mezcló con el viento. El miedo me invadió por completo.
Como militar sabes cómo reaccionar ante un arma, ante una emboscada, ante un enemigo de carne y hueso. Pero, ¿cómo te defiendes de algo que desafía las leyes de la física? Mi caballo empezó a entrar en pánico. Sentía su corazón latiendo con fuerza entre mis piernas y sus orejas estaban echadas hacia atrás, aterrorizado por la presencia que galopaba a nuestro lado. El hombre empezó a cerrarse, obligándome a desviarme del camino principal hacia una zona de barrancos. Cada vez que intentaba cambiar de dirección, él se adelantaba con una zancada imposible, cortándome el paso y obligándome a ir hacia donde él quería. No era una persecución, era un arreo. Me estaba llevando como si yo fuera el ganado hacia la parte más profunda y oscura del cerro. De pronto, el terreno se volvió más empinado. Mi caballo flaqueó por un segundo al pisar una piedra suelta y el hombre aprovechó para estirar un brazo. Sus dedos eran largos, amarillentos, y antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano rozar mi bota. El frío que emanaba de su piel atravesó el cuero como si fuera papel. Fue un contacto gélido que me paralizó la pierna entera. El contacto de su mano fue como una descarga eléctrica de escarcha. Mi pierna izquierda se entumeció al instante, perdiendo la sensibilidad para espolear al caballo. El animal, sintiendo el toque de esa cosa, soltó un relincho de puro pánico y en un acto de instinto salvaje lanzó una coz hacia atrás con toda su fuerza. Escuché el impacto, un sonido sordo, como si un mazo golpeara un tronco podrido. El hombre no gritó, soltó una carcajada seca y se echó hacia atrás, pero no cayó. Se detuvo en seco en medio del sendero, mientras yo seguía huyendo a ciegas hacia la salida del cerro. Me arriesgué a mirar atrás una última vez. El hombre estaba parado en mitad del camino, erguido, con el tórax hundido por el golpe de la herradura, pero no salía sangre de su herida. Simplemente levantó la mano y me hizo un gesto de despedida, desvaneciéndose entre el vaho del calor como si fuera una mancha de aceite en el aire. No paré de galopar hasta que vi las primeras casas de la civilización. Al llegar al establo, mi caballo estaba cubierto de un sudor blanco y espeso, temblando violentamente. Cuando le revisé la pata con la que pateó al sujeto, encontré algo que me hizo arrojar los cepillos de limpieza al suelo. Incrustada en el pelo del animal, había una escama grisácea y dura, del tamaño de una moneda, que despedía ese mismo olor a tierra de cementerio. Esa noche, la parálisis de mi pierna no desapareció. Tuve que ir al hospital, pero los médicos no encontraron ninguna explicación clínica. Los nervios estaban intactos, la circulación era perfecta, pero mi piel en esa zona permanecía lívida, con una temperatura de varios grados bajo cero. Es como si hubiera sufrido una congelación extrema en un punto específico, me dijo el doctor, desconcertado. Pero estamos a 35 grados Celsius en Querétaro. Nunca volví al cimatario. Vendí al caballo semanas después, porque el animal se negaba a subir a cualquier remolque y entraba en crisis cada vez que olía el monte. Hoy, años después, todavía cojeo un poco cuando el clima refresca. Sé que lo que vi no era un loco, ni un ermitaño. Era algo que el cerro ha guardado por siglos, algo que corre más rápido que el tiempo y que, por una razón que prefiero no investigar, decidió dejarme ir aquella tarde. A veces, cuando paso cerca del cerro y el viento sopla desde la cumbre, escucho un silbido metálico. Entonces sé que él sigue ahí, esperando a otro jinete, para pedirle que lo lleve a un lugar del que nadie regresa. Mi nombre es Sargento Olvera. He
He pasado gran parte de mi carrera en el noreste del país, acostumbrado a los enfrentamientos y al peligro tangible de los grupos delictivos. Sin embargo, lo que ocurrió en aquel puesto de vigilancia en San Nicolás hace 5 años no se parece a nada para lo que me entrenaron en el colegio militar. Era una madrugada de octubre, cerca de las 3:15 de la mañana. Me encontraba asignado a una torre de vigilancia en un sector industrial que colinda con terrenos militares. El puesto es básicamente una estructura de concreto reforzado con ventanas estrechas. Mi compañero más cercano estaba en otra torre a unos 600 metros. Entre nosotros, solo había maleza seca, oscuridad y un silencio que parecía pesar toneladas. Esa noche, el radio solo emitía estática. Estaba tratando de mantenerme alerta cuando escuché algo que no encajaba. Una risita infantil, aguda y cristalina, justo debajo de la estructura de la torre. Me asomé con cuidado, ajustando el visor nocturno. Al principio no vi nada, pero luego el aire empezó a vibrar. No fue un sonido, fue una sensación térmica. El frío de la madrugada fue reemplazado por un calor seco, y por borde de la ventana vi un resplandor anaranjado que subía desde el suelo. No eran lámparas ni linternas, eran llamas vivas. A través de la rendija vi a 3 figuras femeninas. No caminaban, se deslizaban con una rapidez errática sobre la tierra muerta. Estaban vestidas con harapos negros que parecían fundirse con la noche, pero lo más perturbador era su luz. Sobre la coronilla de cada una de ellas ardía una llama de casi medio metro de altura, un fuego azulado y blanco que no emitía humo, pero que iluminaba sus rostros. Eran caras de mujeres ancianas, con la piel tan estirada sobre el hueso que parecían calaveras forradas de pergamino. Empezaron a girar alrededor de mi torre. Sus risas se transformaron en un canto monótono, un balbuceo en una lengua que me hizo sentir náuseas. De pronto, una de ellas se detuvo en seco y miró hacia arriba, directamente a mi ventana. Sus ojos no tenían pupilas, eran 2 cuencas llenas de ese mismo fuego blanco. En ese momento, el radio chirrió y la voz de mi compañero de la otra torre salió con una urgencia que me heló la sangre. Olvera, Olvera, no te muevas. Por lo que más quieras, no te asomes a la puerta y no enciendas ninguna luz. Las tenemos en el radar desde la otra torre y no están solas. La voz del radio sonaba metálica, distorsionada por una interferencia que no era normal. Me alejé de la ventana y me pegué a la pared de concreto, sosteniendo mi arma reglamentaria con las manos empapadas en sudor. El calor dentro de la caseta empezó a aumentar. El termómetro de pared marcaba 40 grados Celsius y seguía subiendo. Escuché un golpe seco en la puerta de metal de la torre. ¡Pum! Luego otro, más arriba, como si algo estuviera escalando por las paredes de ladrillo. No eran pasos, era el sonido de garras afiladas rascando la piedra. ¡Screech! ¡Screech! Olvera, contesta, gritó el radio. Están subiendo por los costados, hay más en el techo. No salgas, sargento. Ya solicitamos apoyo a la base central, pero dicen que el equipo de intervención viene con órdenes de contención especial. ¿Sabes lo que eso significa? Lo sabía perfectamente. Contención especial era el código que usábamos cuando el enemigo no era humano. De repente, el resplandor en las ventanas se volvió cegador. Las 3 mujeres del fuego ahora estaban pegadas a los cristales. Podía ver sus manos, dedos larguísimos, terminados en uñas de color carbón que empezaban a derretir el marco de la ventana. No querían entrar para robar. Querían que yo las mirara. El olor a carne podrida
y ozono se volvió insoportable. Una de ellas pegó su rostro al vidrio. Su boca se abrió más de lo físicamente posible, revelando que no tenía lengua, sino una llamarada interna que iluminaba su garganta como un horno encendido. Empezó a golpear el cristal con la frente rítmicamente. ¡Crack! ¡Crack! El vidrio reforzado empezó a astillarse. «Sargento», volvió a sonar el radio. «Mantén la posición. Estamos viendo por las cámaras de largo alcance. No son velas lo que traen en la cabeza. Son sus propias coronillas abiertas. Están ardiendo desde adentro. Aléjate de las ventanas». Me tiré al suelo, debajo del pequeño escritorio de metal. Cerré los ojos y empecé a rezar una oración que no recordaba desde niño. Afuera, el canto de las mujeres cambió. Ya no era un balbuceo, ahora eran alaridos agudos que hacían vibrar los casquillos de las municiones en mi cinturón. Sentía que el techo de la caseta iba a colapsar bajo el peso de lo que fuera que estaba saltando allá arriba. Justo cuando el cristal de la ventana principal estalló en 1000 pedazos, una luz potente, mucho más blanca y fría que la de las brujas, barrió el interior de la torre. El sonido de un motor diésel pesado y el chirrido de neumáticos sobre la grava cortaron la noche. El estruendo del vidrio al romperse fue seguido por un silencio gélido de apenas un segundo. Justo cuando una de esas manos carbonizadas se apoyó en el marco astillado para impulsarse hacia adentro. Una ráfaga de reflectores de alta intensidad bañó la caseta. Eran 2 camionetas de respuesta rápida del ejército, entrando a toda velocidad, con las torretas encendidas. Lo que escuché a continuación no fue un grito humano. Fue un chillido seco, como el de un metal oxidado retorciéndose. A través de la rendija de la puerta, vi cómo las 3 figuras saltaban desde las paredes de mi torre hacia el suelo con una agilidad imposible. Pero no huyeron por tierra. Al verse acorraladas por los vehículos, las llamas sobre sus cabezas se intensificaron hasta volverse de un color violeta eléctrico. Vi, con un horror que me acompañará hasta la tumba, cómo esas mujeres se encorvaban hasta que sus espinas dorsales crujían, y con un impulso violento se elevaron hacia el cielo nocturno. No volaban con alas, flotaban como si fueran globos de aire caliente impulsados por ese fuego interno. Sus harapos flameaban mientras subían en espiral, dejando tras de sí un rastro de ascuas que se apagaban antes de tocar el suelo. Mis compañeros bajaron de las camionetas con las armas en alto, apuntando hacia las nubes. No dispararon. Sabían que a esa altura ya no serviría de nada. ¿Estás bien, Olvera?, me preguntó el teniente mientras me ayudaba a levantarme. Sus ojos estaban fijos en el cielo, donde 3 puntos de luz se desvanecían hacia los cerros. ¿Qué eran esas cosas, mi teniente?, pregunté, limpiándome la sangre de un pequeño corte en la mejilla. El oficial guardó silencio por un momento, guardando su arma. En los informes oficiales diremos que fueron luces de bengala o actividad de drones ilegales, dijo con voz sombría. Pero tú y yo sabemos que estas viejas llevan años reclamando este sector. No buscan inteligencia, Olvera. Buscan el miedo de los centinelas para alimentar ese fuego que cargan. Si hubieras salido de la caseta, mañana solo habríamos encontrado tus botas y un montón de cenizas. Desde esa noche, el sargento Olvera no vuelve a mirar la oscuridad de la misma forma. Me asignaron a un puesto administrativo un año después, pero todavía, cuando escucho el crujido de una fogata o veo un resplandor anaranjado en la distancia, mi mano busca instintivamente el arma que ya no cargo. Aprendí que en el ejército nos preparan para la guerra entre hombres.
Pero nadie te dice qué hacer cuando el enemigo no tiene peso, no tiene alma y lleva el infierno encendido sobre la frente. Mi nombre es Cabo Fuentes. Lo que vivimos en Acapulco en octubre de 2023 no fue solo un desastre natural, fue el fin del mundo en miniatura. Tras el paso del ojo del huracán Otis, la ciudad quedó reducida a un esqueleto de concreto y metal. No había luz, no había señal, solo el sonido del mar enfurecido y el olor a lodo estancado. 3 días después del impacto, mi unidad estaba patrullando la zona cercana a Puerto Marqués. La orden era clara: búsqueda de sobrevivientes y seguridad. La humedad era asfixiante y la oscuridad de la noche era tan densa que las linternas apenas lograban cortar la neblina. Cerca de un complejo de departamentos de lujo, que ahora era una ruina, encontramos a un hombre y a su hijo adolescente. Estaban empapados, cubiertos de una capa de lodo grisáceo, y temblaban, pero no de frío. El padre, a quien llamaremos Don Ismael, se aferraba a un trozo de varilla como si fuera un arma. «No bajen a la costa, jefe», me dijo Ismael con los ojos desorbitados cuando nos acercamos. «No es seguro. El mar trajo algo que no debió salir del fondo». «Tranquilo, Don», le respondí, tratando de mantener la voz de mando. «Somos del ejército. Estamos aquí para ayudarlos. ¿Vieron a alguien atrapado?» El hijo, un muchacho que no dejaba de mirar hacia los restos de un muelle destruido, intervino con voz quebrada. «No era una persona, Cabo. Estábamos tratando de rescatar unas latas de comida de aquel local cuando el agua se retiró un poco, y eso apareció entre los escombros». Don Ismael nos explicó que, bajo la luz de una luna pálida que se filtraba entre las nubes rotas, vieron una silueta moviéndose sobre los restos de un yate encallado. Al principio pensaron que era un náufrago, pero la forma en que se movía les heló la sangre. No caminaba. Se arrastraba con una fluidez aceitosa, como si no tuviera huesos, pero mantenía una estatura que, de estar erguida, superaría los 3 metros. Era como un cuerpo humano, pero estirado, susurró el señor. Tenía brazos larguísimos que usaba para impulsarse entre las piedras. No podíamos saber si era hombre o mujer. No tenía pelo, no tenía ropa, solo una piel pálida que brillaba como el interior de una ostra. Y lo peor fue cuando se detuvo a olfatear el aire. Me quedé en silencio procesando las palabras de Don Ismael. En el ejército aprendes a distinguir entre el delirio por trauma y el miedo genuino. Aquel hombre no estaba inventando una historia para llamar la atención. Sus manos temblaban con tal fuerza que la varilla golpeaba rítmicamente contra el suelo. «Tenía el torso demasiado largo, Cabo», continuó el hijo, con la mirada perdida en la oscuridad del muelle. Vimos cómo se metía entre las estructuras colapsadas del club de playa. Se movía con una rapidez que no es de este mundo, como si el lodo y los escombros no le estorbaran. Decidimos investigar. No podíamos ignorar el reporte, aunque mi mente racional me decía que probablemente era un animal marino desplazado por la marejada o, en el peor de los casos, un sobreviviente en estado de shock severo. Pedí a 2 de mis hombres que se quedaran con la familia y yo, junto con el soldado Vargas, bajamos hacia la línea de costa con los fusiles en guardia. El escenario era dantesco. El huracán Otis había arrancado las palmeras de raíz y los yates de lujo estaban apilados unos sobre otros como juguetes rotos. Al llegar a los restos de una marina privada, el olor cambió. Ya no era solo lodo y salitre, olía a pescado podrido y algo químico, como amoníaco. «Cabo, mire», susurró Vargas.
apuntando su linterna hacia el casco de un catamarán volcado. En el lodo fresco había una huella. No era una pisada humana. Era una marca alargada, de unos 40 centímetros, donde se distinguían 4 dedos extremadamente largos y una membrana que los unía a la mitad. No había rastro de talón. Parecía que la criatura se apoyaba solo en la parte delantera para impulsarse. De pronto, un sonido metálico resonó dentro del catamarán. Clang, clang, como si alguien estuviera golpeando el metal desde adentro con una piedra. Apuntamos nuestras luces hacia la entrada destrozada del yate. Por un segundo, entre el resplandor de nuestras lámparas y las sombras del desastre, vimos una cara, o lo que sea que fuera eso. No tenía nariz. Solo 2 hendiduras horizontales que se abrían y cerraban con un silbido húmedo. Los ojos eran enormes, negros y planos, como los de un tiburón, pero estaban situados en una cabeza que tenía la forma de un cráneo humano deformado. La criatura no nos atacó. Se limitó a mirarnos desde la penumbra, inclinando la cabeza con una curiosidad mecánica, mientras sus dedos, largos como estiletes y de una palidez translúcida, tamborileaban sobre el metal. No podíamos distinguir su género, ni siquiera si era un mamífero. Era una aberración de la naturaleza, algo que la presión del huracán y el movimiento de las placas tectónicas en el fondo del mar parecían haber escupido a la superficie. ¿Fuego, cabo?, preguntó Vargas, con el dedo en el disparador, el miedo tiñendo su voz. «No dispare, Vargas», le ordené en un susurro tenso. En medio de una zona de desastre, con miles de personas desaparecidas, un disparo solo causaría un pánico innecesario entre los civiles cercanos. Además, algo en la mirada de esa cosa me detuvo. No era la mirada de un depredador hambriento. Era la mirada de algo que estaba profundamente fuera de lugar, observándonos como si nosotros fuéramos los intrusos en su nuevo mundo de ruinas. La criatura emitió un sonido que me hizo vibrar los empastes de las muelas. Un chasquido ultrasónico, seguido de un gorgoteo profundo que parecía imitar el sonido de las olas chocando contra el muelle. De repente, con un movimiento que el ojo humano apenas pudo registrar, se lanzó fuera del catamarán. Vimos su cuerpo completo por un segundo. Era una anatomía imposible. Su piel era una amalgama de tonos grises y rosáceos, tan delgada que podías ver el flujo de algo oscuro en sus venas. No tenía vello ni genitales visibles. Era una masa de músculos largos y tendones tensos que terminaba en una columna vertebral que sobresalía como una sierra. Se desplazó sobre el lodo con una zancada que mezclaba el nado con el gateo, recorriendo 10 metros en lo que dura un parpadeo. Se detuvo en el borde del muelle destrozado, donde el agua todavía estaba agitada y oscura por el sedimento. Se giró hacia nosotros una última vez. Su boca se abrió, no para gritar, sino para soltar una bocanada de agua negra que olía a profundidades abisales. Luego, simplemente se dejó caer al mar. No hubo un chapoteo ruidoso. Entró en el agua como una aguja, sin dejar apenas una onda. Vargas y yo corrimos hacia la orilla, pero las linternas solo iluminaban la espuma sucia del Pacífico. No había rastro de la criatura. Regresamos con don Ismael y su hijo. No les dijimos que la habíamos visto de cerca. Les dijimos que era un trozo de lona movido por el viento y que el cansancio les estaba jugando una mala pasada. Como militares, a veces nuestra labor no es solo proteger el cuerpo, sino también la poca cordura que le queda a la gente después de perderlo todo. Sin embargo, en el informe oficial de esa noche, puse, sin novedad en el sector. Nadie me creería. Dirían que la falta de sueño
y la deshidratación del operativo Otis me causaron alucinaciones. Pero Vargas y yo sabemos la verdad. Sabemos que el océano no solo trajo viento y destrucción, trajo algo que vive a miles de metros de presión y que por una noche caminó entre nuestros restos. Desde aquel octubre de 2023, no he vuelto a bañarme en el mar. Muchos creen que es por respeto a las víctimas del huracán, pero la realidad es que no puedo dejar de pensar que, allá abajo, en la oscuridad absoluta donde la luz de Otis no llegó, hay cosas que ahora saben que nosotros estamos aquí arriba, vulnerables y hechos de carne.